Muy buenas. ¿Cómo están todos? Espero que estén a la maravilla. Y vamos a continuar con el desarrollo de nuestra docencia universitaria. Esta vez vamos a trabajar el tema alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales. Un tema de importancia capital, ya que las alteraciones cromosómicas, conocidas también como aberraciones cromosómicas, cromosomopatía, son elementos fundamentales en cuanto a la producción de enfermedades en medicina. Entonces, fíjense, cuando hablamos de una alteración cromosómica, estamos hablando de una modificación en unas estructuras que conocemos como cromosomas, que constituyen nuestro punto de partida, que son unos corpúsculos intranucleares filamentosos que se tiñen fácilmente con los colorantes corrientes y que están constituidos por ADN y unas proteínas que se llaman histonas. Recordarán ustedes que en la anatomía del cromosoma advertimos unas proyecciones o brazos que se llaman cromátides, una estrechez primaria que conocemos como centrómero. En ese sentido, recordábamos también que en 1956, gracias a Joe Hingiot y a Albert Levan, se determina el número de cromosomas en la especie humana. Le tocó a estos personajes, sobre todo a Joe Hingiot, que trabajó en Suecia, que fue el primer país donde se legalizó el aborto, y tuvo la oportunidad de trabajar con restos de abortos provocados. Recuerden que esos 46 cromosomas están divididos en 23 pares, 22 de ellos se llaman autosomas, que rigen características somáticas, y un par, que es el complemento cromosómico sexual, es el que define el sexo cromosómico del individuo. Y recordándole que el cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código establecido por convenios internacionales que describen las características de sus cromosomas. Recuerden que ya en la clase pasada estuvimos viendo cómo se organizan los mismos. Se toma en cuenta el tamaño y la disposición centromérica. Recuerden que por el tamaño los cromosomas se clasifican en grandes, en medianos y en pequeños, mientras que por la disposición centromérica, los que tienen el centrómero en el centro, metacéntrico, los que lo tienen alejado del centro, submetacéntrico, y aquellos que tienen los cromosomas en posición casi terminal reciben el nombre de acrocéntrico. Aquí vamos a encontrar unas proyecciones satélites. Inicialmente los cromosomas se teñían de manera uniforme, es lo que llamamos como una tinción corriente. Más luego vinieron las técnicas autorradiográficas en el interés de provocar la identificación individual de cada uno de los cromosomas, que tampoco surtió su efecto, ya que en esta técnica autorradiográfica los cromosomas, estos elementos radioactivos que se utilizan como la 5-bromouracilo, la timidina tritiada, se unen a los cromosomas que están en réplica, y lo único que se pudo encontrar ahí era que el cromosoma X es el que replicaba más tardío. Luego en el 70, la década del 70, Casperson introduce las técnicas de bandeado, donde está la banda G, que tiene que ver con Giemsa,
la banda Q con la mostaza de quinatrina, la banda C que tiene que ver con el centrómero. Estamos hablando de un patrón de bandas claras y oscuras que son características para cada par. Esta es la nomenclatura que habla de la P para los brazos cortos, la Q para el brazo largo y algunas abreviaturas como aquí de lesión, duplicación, inversión, que a las cuales nos vamos a referir más adelante. Recuerden que las anomalías cromosómicas se van a clasificar en numéricas y en estructurales. Las numéricas tienen que ver con pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Pueden afectar a los autosomas o a los cromosomas sexuales. Aquí hablamos de trisomía, monosomía y otros. Mientras que las anomalías estructurales, lo que se trata es la modificación estructural, anatómica de los cromosomas. Estas alteraciones pueden ser de dos tipos. Se habla que pueden ser estables, aquellas que se mantienen, e inestables, aquellas que no superan la división celular. Recuerden que las anomalías estructurales, lo que se modifica es la anatomía del cromosoma y que éstas se deriven durante la división celular, pudiendo ser en la mitosis, pero de preferencia en la meiosis. Puede ser en la 1 o la 2, pero de preferencia mucho más en la meiosis 1, en el periodo que se llama profase, en la subetapa que se llama paquitene, que es donde ocurre el crossing over, que es el proceso biológico por virtud del cual los cromosomas se van a entrecruzar y van a intercambiar material genético. Entonces, como les señalaba, las anomalías también se clasifican atendiendo a dos grandes categorías. Cromática, aquella que afecta a una sola cromátide. Y cromosómica, aquella que va afectando a ambas cromátides. Ya le había señalado que habían estables e inestables. Dentro de las estables está la deleción, la duplicación, el isocromosoma, la inversión y la translocación. Mientras que en las inestables están el acéntrico, que es un fragmento cromosómico que carece de centrómero, el dicéntrico y el cromosoma anular un anillo. Cuando hablamos de duplicaciones, nos referimos a la presencia de un segmento o un fragmento adicional de cromosoma. O sea, un segmentito extra. Muchos le llaman como trisomías parciales. Las que no pueden ser detectadas con un microscopio óptico se llaman microduplicaciones. Ya recordarán ustedes que con la técnica de hibridación genómica comparada o la técnica de Fish es que se pueden diagnosticar. Están también las inversiones. Las inversiones se refieren a una ruptura del cromosoma y que el material da un giro de 180 grados. Algunos portadores son asintomáticos cuando
no ocurre ni pérdida ni ganancia del material. Relativamente común en la población y muchas veces se encuentran de manera heredada. Las inversiones pueden ser de dos tipos: las denominadas pericéntricas, que son aquellas que incluyen al centrómero, y el punto de ruptura del brazo corto y el otro del brazo largo. Entonces hay un giro de 180 grados. La paracéntrica no involucra al centrómero, la frecuencia es un poquito más baja y los puntos de ruptura ocurrirán en el mismo brazo. Recuerden que la pericéntrica abarca tanto del brazo largo como el brazo corto. También hablamos de las translocaciones, que son rupturas que sufren dos cromosomas, homólogos o no, y hay una transferencia de los segmentos rotos de uno al otro. De ahí que pueden ser de dos tipos: las no recíprocas, donde el segmento cromosómico se desplaza a otro, mientras que la recíproca hay un intercambio entre esos dos cromosomas que han sufrido las rupturas. Hay un tipo especial de translocación que se llama la translocación robertsoniana, conocida también como fusión céntrica, que ocurre entre cromosomas acrocéntricos y sobre todo a nivel de centrómeros. También tenemos el caso de las delecciones. Las delecciones son pérdidas de segmentos cromosómicos. Y tenemos como ejemplo el síndrome de Cri-du-Chat, el síndrome del maullido del gato, conocido también como el síndrome de Lejeune, donde hay una pérdida parcial del brazo corto del cromosoma número 5. En cuanto a las modificaciones numéricas, es importante que ustedes sepan que cualquier modificación que ocurre a nivel de los centrómeros de los cromosomas que afecten al número involucra una alteración de tipo numérica, y el punto de partida para hacer esta clasificación tiene que ver con el conocimiento que tenemos que en las células somáticas el número de cromosomas equivale a 46, es un juego diploide, o sea, tenemos dos juegos de 23, mientras que en las células sexuales de gametos este número se reduce drásticamente a 23, y es a partir de este número 23, conocido como haploide, porque representa la mitad de